Primera Guerra Mundial. Ya vimos las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ya vimos que hubo imperios que se deshicieron, pero vamos a ver lo que siguió después. Esto ocurre en 1929, a lo mejor lo habrán leído alguna vez. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial se acabó en 1918. ¿Qué pasó de 1918 al 29? Pues obviamente los países fueron reconstruyéndose en Europa. Acuérdense que esta fue una guerra mundial. Esta fue una guerra que estuvo en varios continentes, pero hubo un país al que le fue muy bien. Y en la Segunda Guerra Mundial también le va muy bien a ese país económicamente y es Estados Unidos. Estados Unidos es un país que originalmente no estaba en la Primera Guerra Mundial. ¿Sí se acuerdan que en los bloques originalmente no estaba en ninguno? Va a acabar entrando, acuérdense que eso también nos pregunta el examen. Estados Unidos acaba entrando a la guerra por dos motivos. Bueno, el primero le mete presión y ya el segundo es el que hace que entre. Acuérdense que el primero es el hundimiento de Lusitania, este barco en el que iban civiles, y luego el segundo es el telegrama Zimmerman, que es cuando dice, ah, caray, esto ya están planeando invadirme incluso. Entonces ahí es donde ya se movilizan y ya se meten de lleno en la guerra, ¿no? Antes de eso habían estado apoyando al intento. A Inglaterra, a Francia, pues ya han estado apoyando. Algo muy parecido va a pasar ahorita en la segunda, pero ahorita lo vamos a ver. Pero nada más hay que entender, ¿y por qué Estados Unidos no entraba así de una a la Primera Guerra Mundial? Por la doctrina Monroe. Que ellos no se metan aquí en América, yo no me meto en Europa. Se metieron como quieran en Europa, como quieran los europeos casi le estaban pidiendo ayuda. Pero, pues, ¿qué pasa con esos países que tuvieron que pelear contra Estados Unidos? Estados Unidos peleó en un continente que no era suyo, peleó como quien dice de visitante, pero pues la ventaja fue que no tuvo pérdidas en su territorio, o sea, no fue invadido. No es como que invadieran ciudades de ellos, entonces no hubo daños en general en territorio estadounidense. Y aparte, ellos se la pasaron años vendiendo material bélico, vendiendo un montón de cosas a los países europeos. Entonces, económicamente, Estados Unidos le fue muy bien. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en la primer potencia económica del mundo. ¿Por qué? Porque estuvo vendiendo y vende cosas. Sin embargo, hubo un detalle, hubo una sobreproducción y mala planificación de exportaciones. ¿Qué es una sobreproducción? Acuérdense que ya estamos en pleno capitalismo y hay países que están produciendo, como no hay leyes que regulen la producción, pues hay países que dicen, pues yo empiezo a sobreproducir, premios para todos en producción, ¿no? Y la mala planificación en las exportaciones. Esto provoca una crisis que se agudizó con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el 24 de octubre del 29. Esto se le conoce como el Jueves Negro. Esta va a ser la pregunta que tal vez les hagan en el examen. ¿Qué es el Jueves Negro? ¿Con qué está asociado? Ah, pues con la crisis del 29. Ha habido muchas crisis en la historia, pero esta fue una que quedó para la historia porque afectó. ¿Qué es una bolsa de valores? Es donde un país tiene guardadas sus inversiones y ahí se decide cuánto valen. Es cuánto van subiendo, cuánto van bajando. Y la Bolsa de Valores de Nueva York, pues hasta la fecha sigue siendo una de las referencias. Hay otras bolsas de valores, pero esta es una de las más importantes, ¿no? ¿Qué es esto de la sobreproducción y mala planificación? Acuérdense que una de las bases del capitalismo es la ley de oferta y demanda. La ley de oferta y demanda dice que si yo produzco mucho de algo que a la gente no le interesa comprar, pues eso va a bajar va a ser muy barato. Si yo produzco cosas que la gente quiere y las produzco poquito, las puedo vender muy caras, ¿no? Por la gran demanda que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí empezaron a sobreproducir un montón de cosas. ¿Y qué significa esa mala planificación en sus exportaciones? Acuérdense que la exportación es cuando vendemos hacia afuera, cuando le vendemos a un país. Mala planificación es que yo, pues, hago una sobreproducción y le vendo pensando que me va a comprar todo y no. Resulta que esos países me dicen, oye, pues yo nada más quiero esta cantidad. Si tú sobreproduciste, pues es cosa tuya, ¿no? Entonces, se empieza a quedar mucho, como decimos, en stock. Empieza a quedar mucho ahí almacenado, entonces todo eso va perdiendo su valor. Más el valor que se invirtió en producirlo, esto crea una crisis, ¿no? Entre las graves consecuencias destacan la quiebra de bancos y de la industria hotelera y turística, además del desempleo y endeudamiento. Todos nosotros sabemos que si le pedimos dinero a un banco, el banco nos presta y luego nos cobra intereses. Pero imagínense que aquí tenemos un montón de gente que tiene inversiones y que tiene deudas en el banco y de repente el dinero pierde su valor.
Entonces, los bancos que viven, que su ganancia está en la deuda y en los intereses, pues ya no pueden cobrar, porque pues la gente no tiene dinero con qué pagar, ¿no? Entonces los bancos quiebran. La industria hotelera y turística ya no tiene cómo mantenerse y prácticamente todo esto se cae. O sea, la economía completa se cae. Esto le pasa a muchos países, pero que el país principal del capitalismo le suceda esto, pues obviamente creó esto que se llama la crisis del 29 o también se le llama el crack. El crack del 29 también se le conoce, ¿no? La Gran Depresión le dicen a esto. Aquí no dice, de hecho, no dice en ninguna parte, pero a esto se le conoce como la Gran Depresión, pero hablando de económicamente. Para 1932, Franklin Delano Roosevelt o Franklin de Roosevelt, este va a ser presidente de Estados Unidos, él toma la presidencia y aplica un programa conocido como el New Deal. Esta palabra deal significa trato, trato nuevo, nuevo trato, con el que el Estado va a tomar las riendas de la economía con el fin de rescatar al país de esta crisis. Oye, ¿cómo que el Estado va a tomar las riendas de la economía? Pues lo que pasa es que la economía estaba en manos de los privados. ¿Quiénes son los privados? Los dueños de las empresas. Acuérdense que una de las cosas que tenía el liberalismo económico de Adam Smith y de John Locke era que decía que el Estado no se meta. Dejen que los empresarios hagan y deshagan y que ellos sean los que fijan los precios y que la economía se regule sola. Esto provoca un problema, que si las empresas de repente no tienen una buena planificación, como aquí pasó, quiebran. Y si las empresas quiebran, ¿quién? Imagínense que quiebran todos los bancos aquí en México ahora, pues obviamente son caos, ¿no? Entonces al Estado no le conviene que los bancos quiebren, porque si no se pierde toda la economía, pues toda la gente se queda sin su casa, toda la gente pierde todo, ¿no? Todo lo que tenían invertido o la deuda que tenían con un banco se va. Entonces, el Estado que tome las riendas, ¿qué quiere decir? El Estado va a decir, oye, te voy a poner leyes, te voy a poner restricciones, pero también te voy a apoyar. Voy a crear un fondo para apoyar a estas empresas o a estos bancos para que no se pierdan, ¿no? Esto bien hecho, bien planificado, es algo positivo, ¿eh? Aquí en México alguna vez se hizo el famoso FOBAPROA, fue algo muy parecido a esto, ¿eh? A lo mejor lo han escuchado alguna vez, ¿no? El FOBAPROA significa Fondo Bancario de Protección al Ahorro, o sea, a los bancos, ¿no? Eso ocurrió a principios de los 90, cuando los bancos también iban a quebrar por una crisis. ¿Y qué pasa? Que el Estado dice, si quiebran, vamos todos a la fregada. Entonces hay que hacer un fondo porque si salvamos los bancos, pues obviamente salvamos la economía, ¿no? Aquí se hizo mal, porque obviamente la deuda fue pública, pero aquí el Estado va a tomar las riendas de la economía para rescatar al país. O sea, el Estado va a invertir dinero en los impuestos de la gente, los va a invertir en rescatar a los bancos y a las empresas. Entre las medidas de este New Deal o el Trato Nuevo estaba la aplicación del presupuesto federal para la creación de empleos. O sea que vamos a invertir para crear empleo. Esto es muy importante, fijación de límites de producción. No puedes producir a lo loco porque aparte estás consumiendo muchos recursos y luego se te puede echar a perder todo lo que haces o puede caducar o simplemente pues vas a afectar la economía mejor. Vamos a fijar límites. La aplicación del subsidio a productos de consumo básico. Esta palabra también la conocemos porque es una palabra, significa que es como un apoyo que el gobierno le pone a servicios o cosas que nosotros consumimos. Eso es el subsidio. El subsidio es un apoyo del Estado. Por ejemplo, nosotros aquí en México tenemos subsidio a la luz eléctrica, o sea, que la luz es más cara de lo que pensamos, pero el Estado le mete un subsidio. Es como, nosotros no nos damos cuenta, pero simplemente el recibo es un poquito menos caro de lo que debería de ser. Estas medidas de Roosevelt lograron estabilizar la economía y una recuperación paulatina. Paulatina significa poco a poco, ¿no? Que fue hasta 1936 cuando la industria armamentista en Estados Unidos marcó el fin de esta depresión económica que ahorita les decía. Por eso a esta etapa se le conoce como la Gran Depresión o la crisis del 29. ¿Qué pasó en el 29? Se cayó la bolsa de valores de Nueva York, que era la más importante. Todo dinero perdió su valor. A esto se le conoce como el Jueves Negro, porque aquí fue donde empezó, en octubre de 1929. El presidente Roosevelt hace el New Deal, así se llama el Trato Nuevo, Nuevo Trato, New Deal. ¿Y qué sucede? El Estado toma las riendas de la economía. El Estado se va a hacer cargo. Originalmente el Estado no tenía las manos metidas, pero aquí lo va a hacer. Y en estas medidas que dijimos, fijación del límite de producción, presupuesto federal
y el subsidio a productos de consumo base. Y con esto, después, fíjense cuántos años tardó, ¿eh? Desde el 29 hasta el 36 se puede decir que fue cuando ya se salió de esa depresión. Y aquí preguntan, ¿una causa para que se diera la crisis del 29 en Estados Unidos fue la Primera Guerra Mundial, la sobreproducción, el totalitarismo o la Guerra Fría? ¿Ustedes de esto cuál dirían que es? De una vez les digo que no es la Guerra Fría, porque esa todavía falta mucho. El totalitarismo ahorita lo vamos a ver, es una de estas dos. Dice Diego que es la B, exactamente. Ahí arriba lo vimos, es la sobreproducción de todo lo que se estaba haciendo. Esa era la causa, aquí está arriba, ¿no? Sobreproducción. Y luego dice, presidente que con su política Nuevo Trato, o New Deal, rescató a Estados Unidos. No fue Kennedy porque él fue hasta los 60. Tampoco fue Truman porque él fue hasta los 50. Y Richard Nixon también fue 50, 60. Entonces es exactamente, digo, Franklin Roosevelt. Él es el que hace la política del New Deal. Ahora sí, repito, vamos a ver esto que se llama regímenes totalitarios, ¿no? Alguien me preguntó una vez, ¿qué significa totalitarismo o un régimen totalitario? Dice, porque alguien alguna vez lo leyó, como que lo buscó por su cuenta y me dijo, oye, pues es que esto a mí me suena a lo mismo que o sea, que una dictadura o que una monarquía. Ahorita lo vamos a ver. Se denomina totalitarismo a la forma de gobierno donde el Estado, ojo, no monarquía, no imperio, nada, el Estado democrático que originalmente tenemos, de pronto va a controlar todo el sistema político, económico, cultural y social de un país. Es cuando el Estado va a empezar a controlar todo. La educación, qué van a ver, qué programas van a ver en la televisión, qué música van a escuchar, qué influencia de qué cultura van a tener, qué leyes vamos a poner y cuáles van a seguir. O sea que van a controlar, pues se llama totalitarismo, es un control total, pero es un Estado, no es una monarquía, es un Estado ya hecho democrático. Principales sistemas totalitarios, vamos a ver tres. El primero, este Stalin, no, creo que ya lo habíamos escuchado un poquito, pero aquí lo vamos a ver porque se va a convertir en una figura muy importante de aquí en adelante. El régimen de Stalin en la Unión Soviética. Siempre que vean ustedes esta URSS, significa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Con el triunfo de la revolución bolchevique que ya vimos, Vladimir Lenin estableció el socialismo como forma de gobierno. Acuérdense que vimos que la Unión Soviética va a ser el primer país en instaurar el socialismo. Acuérdense que el socialismo es lo contrario del capitalismo, es el que quiere repartir riqueza, todo eso. Lo pone ya como forma de gobierno y organización social. Posteriormente, en 1921, se crea, aquí está, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y aplicó la política socializando la economía de esta federación. Socializando la economía es lo que ahorita mencionó. Repartir toda la riqueza. En 1924 muere Lenin. Lenin, que era el líder de la Unión Soviética, fallece unos años después de que se crea la Unión Soviética y lo mismo de siempre. ¿Qué pasa cuando se cae un líder? ¿Qué pasa cuando cae el jefe? ¿Qué pasa cuando quitan a un rey? Pues hay gente que va a querer tomar ese poder. Y va a comenzar una lucha interna por ese poder entre dos personas que seguramente han escuchado, entre León Trotsky y José Stalin. Estos dos que originalmente eran amigos, originalmente eran, bueno, no amigos, eran del mismo partido, todos son del mismo partido. Lenin, Trotsky y Stalin, acuérdense que fueron estos héroes de la Revolución de Octubre de 1917. Entonces aquí, en 1924, hay una lucha interna que va a durar mucho tiempo, va a durar años y es hasta 1927, o sea, 3 años después, cuando por fin Stalin logra quedarse con el poder. ¿Quién se queda con el poder? Joseph o José Stalin. Como León Trotsky es enemigo de Stalin, va a tener que acabar huyendo, se va a refugiar aquí en México y aquí lo van a matar. Que por ahí dicen que tuvo un romance con Frida y quién sabe qué más, ¿no? Pero sí, es el mismo León Trotsky. Es ese que va a venir aquí a México y aquí lo van a asesinar. Por espías de Stalin, porque es un enemigo. ¿Pero por qué Stalin mata a Trotsky? Pues porque Stalin, ¿qué creen que va a hacer? Una vez que llega al poder, va a aplicar un sistema totalitario. Como llegó al poder luchando, llegó al poder peleando durante algún tiempo, pues obviamente ya que toma el poder en 1927, pues va a tener esta idea como que
Todos están en mi contra, todos son mis enemigos, todos los que no piensen como yo son mis enemigos. Y todos los enemigos posiblemente los va a liquidar. Y aplica un sistema totalitario con los planes quinquenales, sí está bien escrito, ¿eh? Así se llamaban estos planes, para el desarrollo de la industria pesada y la aplicación de una purga contra sus adversarios. ¿Qué significa purga? Deshacerse de los adversarios y así mantener el control político y económico de la región. O sea que Stalin establece estos planes quinquenales, así se llaman. Son planes que duraban 5 años y se iba haciendo como que en cada 5 años se hacía como que una especie de como balance, como diciendo una meta y un balance. Ponían una meta, al final veían si habían llegado a esa meta. Casi nunca llegaban, pero ellos mentían y ponían que sí, ¿no? Como diciendo, miren, este sistema socialista funciona y funciona muy bien. Entonces, en la Unión Soviética, Stalin. ¿Qué hace Stalin? Esto es muy importante, ¿eh? Esto de la purga contra los adversarios. Por eso Trotsky tiene que salir huyendo y aún así en otro país como quiera lo asesina. Stalin ya entiende que se puede quitar a un líder cuando se juntan y conspiran contra él. No quiere que le suceda eso a él. Sabe que la Unión Soviética es un país muy grande, tiene muchos recursos, tiene mucha gente y están instaurando un sistema Bueno, que genera también como que mucha. Están instaurando este sistema socialista que genera como que mucha tensión, genera como que hay gente a la que le gusta y a la gente a la que no le gusta, ¿no? Hasta la fecha el socialismo hay gente que dice está bien y hay gente que dice no, me gusta o no me gusta, ¿no? A ver, se me hace que si siguen viendo todos la pantalla, porque se me hace que la quité. A ver, denme un segundito. Bueno, ahorita me dicen si ven la pantalla. Ahí ya la ven todos. Si ahora nos quedamos, si no se ve me dicen, ¿eh? Porque creo que la quité por unos segundos. Bueno, entonces esto es el sistema totalitario en la Unión Soviética, que es el de Stalin, ¿acuerdan? Stalin es el que gana. Ahora vamos a ver el de Italia. El de Italia, que vimos que se unificó apenas unas décadas antes, ¿no? Aquí la figura clave es Benito Mussolini. Fíjense cómo aquí ya está más cortito, pues porque ya explicaron más o menos lo que es un sistema totalitario. Él implementa en Italia un sistema totalitario conocido como fascismo. ¿Por qué se llama fascismo? Hay una herramienta que usaban antes los campesinos en Italia que le decían el fas, bueno, aquí le dicen el fas, luego le decían el faccio. Faccio que es como aquí le conocemos a la guadaña o esto con lo que se corta el trigo, la que tiene la muerte, ¿no? Esa la que tiene la muerte así, que es como una hacha así grande, esa es una guadaña, ellos le dicen el fas. ¿Y qué es el fascismo? Es un sistema que usaban, no un sistema, es una herramienta que utilizaban estas personas, pero también a la vez tiene un significado muy extraño, como que pues hay que cortar todo lo que no sirva. Las principales características del sistema fascista son muy parecidos a lo que vimos de Stalin. Sistema de partido único. Ah, porque Stalin una vez que gana, no permite partidos políticos, ¿eh? Es nada más él y solo él. Militarismo, nacionalismo. Aquí hay un elemento diferente que también lo vamos a ver más adelante con la Alemania nazi, que es el racismo, expansionismo e imperialismo. Este Mussolini, que como era italiano, pues imagínense, él quería volver a ser un imperio romano como los de la época antigua. Hasta hacía que la gente se pusiera uniformes parecidos, hicieran estos estandartes. Estaba medio loquito este señor. Y Mussolini, esto lo hace en Italia. Todo esto ocurre más o menos en las mismas fechas, ¿eh? En los 20, en los 1920 más o menos. Entonces, ya tenemos que en la Unión Soviética es Stalin y en Italia Benito Mussolini. Hay una teoría, yo no sé qué tan cierta sea, que dice que a Mussolini le pusieron Benito por Benito Juárez. Se supone que era un estadista muy importante, que lo vamos a ver más adelante en la historia de México, pero eso dicen. Yo no he leído un lugar donde digan que es 100% cierto, pero Mussolini, Benito Mussolini de Italia. Y luego este que seguramente han visto en películas y series, es otro ejemplo de régimen totalitario, la Alemania nazi. Debido a las sanciones que les dije ahorita del Tratado de Versalles, que le vamos a ver otra vez, ¿se acuerdan? Debido a las sanciones contra Alemania, que fueron las más duras de ese tratado, el tratado, acuérdense que se firma en 1919. Aunque la guerra se acabó en el 18, en el 19 se firma el tratado, y aquí se presentaron condiciones para que surgiera un movimiento nacionalista. Esta palabra ya la vimos aquí otra vez. Nacionalismo, nacionalismo. Acuérdense que nacionalismo es
Cuando en un país un líder dice, nosotros somos mejores que los demás, nosotros merecemos más cosas que los demás, así que eso nos da permiso de invadirlos o de hacerles daño. Este se llama nazismo, el cual estuvo encabezado por el señor del bigote, el villano más villano del siglo pasado, Adolf Hitler. Si alguien no lo conoce, no, seguramente todos han oído de él, y si no, ahorita aquí lo van a conocer. ¿Por qué se llamaba nazismo? Porque originalmente el partido que ellos tenían era el Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, y de ahí viene el nazi, de nacional, nacionalistas. Estos tenían también, igual que los italianos, tenían un nacionalismo muy, muy elevado. O sea, ellos, ya ven ustedes que el estereotipo del nazi alemán es que ellos decían que eran superiores, decían que eran una raza superior. No lo vamos a ver aquí muy a detalle, pero los italianos también lo tenían, pero los alemanes todavía más intenso. Y este Partido Nacional Socialista, fíjese cómo dice socialista. Sí tienen algunas como cositas del socialismo, pero no del socialismo marxista. De hecho, ellos eran antimarxistas. Pero sí tenían estas ideas de que socialmente, pues el país creciera. Tenía también un poquito de esto socialista por los obreros. Se llamaba Partido Obrero Alemán. ¿Y este Hitler de dónde salió? Él estuvo en la Primera Guerra Mundial. Estuvo en las trincheras, fue herido, regresa a Alemania herido, se da cuenta que pierde Alemania, conoce bien el Tratado de Versalles, le toca vivir esta crisis, porque hay algo que muchas veces no nos enseñan en los libros y películas, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, entre las dos guerras, tuvo una crisis peor que la de Venezuela hace poco. El dinero en Alemania también perdió todo su valor. Hay fotos, hay videos, de gente que va al cine y la moneda son barras de carbón. La gente en esta época en Alemania usa barras de carbón como moneda porque el dinero no vale nada. El dinero, ya ven cómo aquí en México cada dólar vale 20 pesos, ahorita 19. Imagínense que de repente suba 50 o suba 100. Eso quiere decir que todo lo que es importado va a costar tantas veces más, ¿no? Para que se den una idea, un iPhone, si no me equivoco yo, un iPhone cuesta como $3,000 o 2,500, no, 2,000, creo que cuesta $2,000 un iPhone. Si México no tuviera inflación, a ustedes les costaría 2,000 pesos tener un iPhone. Pero como hay una inflación y cada dólar cuesta 20 pesos, pues nos cuesta 200 por 20 y nos cuesta 40,000 pesos uno nuevo. Un carro también. Un coche nuevo de agencia no debería costar lo que ahorita cuesta, 500,000. Eso es por la inflación. Deberían costarnos a lo mejor unos 30, 40,000 pesitos, ¿no? Pero no, lo tenemos que multiplicar por 20 y ese es el valor que tenemos nosotros, ¿no? Imagínense que suba el dólar a 100 pesos. Un coche o un iPhone se vuelve impagable. Si el dólar hoy sube a 100 pesos, mañana, un iPhone ya no costaría 40,000. Un iPhone ya costaría como 200,000 pesos. Entonces, a olvidarnos de tener uno, ¿no? Bueno, en Alemania el marco, que originalmente costaba 3 4 el dólar que costaba 3 4 marcos, de repente subió a varios miles de marcos, y luego millones, y luego billones. O sea que es una crisis muy fuerte, el dinero pierde su valor, la gente está pagando con carbón y con cosas porque el dinero no vale nada, y aquí surge esta figura de este señor. Entonces tenemos a un Adolfito Hitler que está resentido porque perdió la guerra. Y luego también está resentido porque su país fue condenado por el Tratado de Versalles a pagar indemnizaciones que son impagables. Y luego una cosa también, cuando los países aliados que ganaron la guerra vieron que Alemania no podía pagar, le empezaron a quitar territorio, como diciendo, mira, pues no puedes pagarnos y te vas a tardar 1,000 años, mejor te quitamos territorio con recursos. O sea, peor todavía. Ya ven que en estas épocas había imperios, los países se unían a otros. Alemania le decía a los países, oigan, ¿quién quiere unirse con nosotros para que la economía se estabilice? Y nadie quería. O sea que nadie quiere a Alemania ni regalado. Nadie quiere porque es un país que está endeudado y aparte son los perdedores, son los más castigados. Entonces aquí surge este movimiento pues de gente resentida y de un señor muy resentido. Entonces pues la gente hace clic y se empieza a ser muy popular. Hay que decir una cosa a favor de este señor, ¿eh? Este señor hizo políticas públicas muy buenas. Si no me creen, las pueden buscar para que no digan que yo ando inventando cosas. El que inventó, por ponerles un ejemplo, este señor inventó lo que hoy conocemos como derechos de los animales, ¿eh? Créalo usted o no, eso lo inventó este señor.
eso de que los trabajadores tuvieran mejores condiciones, este señor también como que lo pone ahí en práctica. Entonces empieza a hacer cosas buenas por la gente. Eso sí es un hecho. Entonces la gente lo empieza a querer mucho. Pero por ahí de los 20 este señor intenta dar un golpe de Estado, o sea, intenta quitar al gobierno actual porque dice es un gobierno inútil, pero falla. Y Hitler y estos miembros del partido nazi van a ser encarcelados. Y es en esa prisión donde va a escribir un libro que en muchos países está prohibido, pero aquí en México sí venden, si lo encuentran, Mi Lucha, que es obra base de la ideología nazi. No es ningún secreto, este señor aquí escribió todo, aquí escribió sus planes, aquí dijo con palabras bonitas, somos superiores a otras razas, así que los vamos a invadir, ¿no? Necesitamos espacio vital, así lo llamaba él, el espacio vital alemán, y pues lo tienen los polacos, lo tienen los franceses, lo tienen los soviéticos, pues hay que ir por ese espacio. Y también aquí hablaba, creo que en la segunda parte de este libro, habla de la nacionalidad y la raza, donde deja claro que su raza, que él la llama la raza aria y superior, merece todo lo que las demás razas están desperdiciando. O sea, ¿qué dijimos? Racismo. Pero aquí hay una cosa que es diferente. Aquí no dice, pero es un supremacismo. Nosotros somos superiores a todos y por lo mismo merecemos. Se fijan, va más allá del nacionalismo. Esto ya es, es un supremacismo. En 1933, esto ocurre como en los 20 también, ¿no? Esto de que cuando lo meten a la cárcel dura como un año, ocurre en los 20, se escribe ese libro. ¿Y qué creen? El señor resentido, pues lo meten a la cárcel y se hace más resentido todavía. Tras la muerte de Hindenburg, Hitler va a tomar el poder. Oye, ¿no dijiste que estaba en la cárcel? Estuvo nada más un ratito, va a salir, va a seguirse siendo muy popular. Su partido va a empezar a ganar lugares allí en la Cámara de Diputados y Senadores, porque aunque no lo crean, este señor llegó por la vía legal a ser canciller. Va a tomar el poder y su gobierno se caracterizó por los siguientes puntos. Primero, supremacía de la raza aria, así le decía a la raza germánica. Segundo, lo que ahorita les comenté, la búsqueda del espacio vital para la creación del nuevo Estado alemán. Censura hacia otras culturas, principalmente la cultura judía. Hay una pregunta que siempre me han hecho, ¿no? Y me la han hecho mil veces y me dicen, ¿por qué este señor odiaba a los judíos? Les voy a decir algo, ya se los he dicho. En general, los judíos los odiaban, históricamente los han odiado todos. Si ustedes buscan allí en su navegador expulsión de los judíos en la Edad Media, todos los países lo hicieron. Hitler les tenía un odio diferente y un resentimiento por una cosa muy sencilla, que no tiene que ver tanto con la religión ni nada de eso, sino que en esta época los judíos se comportaban como los políticos se portan actualmente aquí en este país, en México. ¿Cómo se portan los políticos cuando llega uno al poder? Mete a sus hermanos, a sus amigos, a sus compadres, sin importar que estén preparados o no, para que estén ahí cobrando. Los judíos históricamente han hecho lo mismo, pero ojo, no estoy diciendo que sea malo. Es malo cuando lo hacen en política, obviamente, es nepotismo, pero los judíos, seguramente ustedes ya lo saben, tienen un estereotipo cultural históricamente de que a donde van florecen, a donde van les va muy bien. Los judíos son buenos para los negocios, son buenos haciendo dinero, ¿no? Entonces tienen este estereotipo porque a donde van se cuidan mucho entre ellos, algo que no es muy común. Sí, han escuchado que dicen, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Cuando un mexicano va saliendo de la alcantarilla, los demás lo arrastran hacia abajo. Los judíos son lo contrario. Y esto es desde épocas bíblicas. Los judíos dicen mucho, oye, este está como que emergiendo, este le está yendo mejor, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo todos para que triunfe y si triunfa nos jala para arriba a nosotros también. A donde van, les va muy bien. En Europa les fue muy bien. Pero en esta época se comportaban así. ¿Qué significa? Que en la política nada más había judíos, porque nada más entre ellos se metían y se apoyaban y se aceptaban ahí. Esto Hitler lo ve como una conspiración. Lo ve de esa forma y dice, es que nos fue mal por culpa de ellos. Seguramente perdimos la guerra por culpa de ellos, ¿no? Y ahorita estamos en crisis por culpa de ellos. Mira, ellos viven como ricos, nosotros estamos aquí sufriendo. Entonces, pero insisto, tiene que ver con el resentimiento. Y la política expansionista. Deja claro también en su libro Mi Lucha que su intención es expandir sus territorios, ¿no? Y principalmente el desconocimiento del Tratado de Versalles por considerarlo arbitrario y que limitaba el desarrollo de Alemania. Y esto es correcto, ¿eh? Esto es totalmente cierto. El Tratado de Versalles fregó bastante a Alemania más que a otros países. ¿Qué otras dictaduras totalitarias hubo?
Una muy famosa, la de Franco en España, que esto se le llama el falangismo. Una falange es una parte de sus dedos. Que ven que sus dedos están divididos en segmentos, cada segmento es una falange. Y se le llama así porque las falanges eran partes de un ejército. Entonces es falangismo. Y en Japón, el emperador Hirohito y su gobierno imperial militar, ¿no? Porque era un emperador este señor. Vamos a hacer unas cuantas preguntas y ahorita nos tomamos un descansito y ahorita le seguimos. Aquí dice, forma de gobierno donde el Estado controla todo. Siempre que vean, controla todo, es el totalitarista. Uno pensaría también que es el absolutista, el centralista o el imperialista, pero aquí estamos diciendo que un Estado, el absolutismo no es un Estado, el imperio no es un Estado. El centralismo sí, pero el centralismo nada más dice que el gobierno, todo se va a centrar en donde esté el gobierno, ¿no? Esto lo vamos a ver más en Historia de México, que es el centralismo y el federalismo. Y luego dice, son características del sistema fascista. Fascista dice militarismo y nacionalismo. Racismo y pluripartidista, esto no puede ser. Expansionista y católico tampoco. Y tampoco este es este de aquí. Acuérdense, militarismo y nacionalismo de que nosotros somos mejores que todos los demás. Y ahora aquí quiero que ustedes me contesten esta de aquí. Quiero que me escriban o me digan. Factores como la sobreproducción, mala planificación de las exportaciones y la caída de la bolsa de valores provocaron el Plan Marshall, la crisis del 29, la doctrina Monroe o la guerra de secesión. ¿Qué creen que haya sido? Hay muchas que ni hemos visto de allí. Dice Diego, es todo Diego, la B, crisis del 29, que también se le conoce como la Gran Depresión, muy bien, ¿no? Sistema de gobierno surgido durante el periodo entre guerras, que se caracterizó por su nacionalismo y militarismo. Han de estar pensando, ah, caray, pues puede ser el fascismo o qué otra. ¿Qué otra creen que ustedes que pueda ser? ¿Socialismo, imperialismo o absolutismo? ¿Cuál fue un sistema? A lo mejor están pensando, oye, espérate, pero ahí no dice totalitarismo, que fue la que ahorita estábamos viendo. Pero el fascismo es uno de los ejemplos de totalitarismo. Muy bien ahí, ¿eh? Aquí dice, realizó un golpe de Estado e impuso una dictadura falangista en España. Ahorita lo acabamos de ver. Dice Diego, la D, Francisco Franco, exactamente, ¿no? Pinochet es de Chile, Perón es de Argentina y Fernando VII, no, hombre, pues él es del virreinato, es Francisco Franco. A ver, esta de la 4, ¿quién me la dice? ¿Quién me la escribe? ¿Quién es el representante o la figura del fascismo en Italia? Ah, perdón, Rocío, dice Rocío. Oye, ahora señor, no soy Diego. Dice Rocío y Diego, ahora sí los dos, dicen que es la B. Exactamente, muy bien ahí, ¿no? Muy bien ahí, Rocío, regáñenme. Siempre que les cambien nombre me regañan. Benito Mussolini es el representante del fascismo en Italia. Muy bien ahí. 5, lo dije muy rápido, a ver quién tiene buena memoria. Obra escrita por Adolfito, que estableció las bases de su ideología nazi. ¿Fue mi verdad? Este fue el que hizo New York, ¿no? Este no es. El contrato social, el manifiesto comunista o mi lucha. Dice Diego, no Rocío. Diego dice que es mi lucha. El manifiesto comunista es de Marx. El contrato social, ay, no me acuerdo quién lo escribió, si no me equivoco fue John Locke, no me acuerdo muy bien. Y mi verdad, pues ese es de New York, ¿no? Ese no puede ser. Es mi lucha. Este fue el libro que escribió en la cárcel. Aquí nada más con esto. Planes quinquenales y la purga. Estas son características del totalitarismo que ¿quién le impuso a la Unión Soviética? Está complicadita porque todos son de ahí. Lenin, Gorbachev, Stalin o Trotsky. ¿Quién habrá sido ese que pues, los planes quinquenales y que les dije que hizo esta purga que dijo purga es me deshago de todos los que me están estorbando? Es correcto, Diego, es C, Stalin. Joseph Stalin. Ahorita regresando, vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos un poquito estos regímenes totalitarios, pues ¿qué creen? Va a pasar algo muy parecido. En la Primera Guerra Mundial hubo un imperialismo, surgieron imperios que estaban invadiendo África, invadiendo varias cosas. Eso ya pasó, pero se va a repetir un poquito ese mismo. Ya no son imperios, pero sí son regímenes totalitarios y también tienen aliados, también son equipos y van a provocar esta guerra que, miren, esta dura 6 años. También es pregunta de examen, del 39 al 45.
Fíjense que la Primera Guerra Mundial se termina en el 18, pero el Tratado de Versalles se firma en 1919. O sea que nada más 20 años después ya empezamos con otra guerra. 20 años después, y esta, como les dije, va a ser la segunda temporada de la misma guerra. Es el mismo conflicto, pero son dos guerras diferentes. Y sí, hubo gente que estuvo en una, a lo mejor a sus 18 20 añitos, y luego estuvo en la segunda ya a sus 35 40. Hubo mucha gente que estuvo en las dos guerras, ¿no? En unas como soldado, en otras como general, ¿no? Así. Pues ahorita lo vamos a ver. No es antes de irnos si hay alguna duda, alguna pregunta o alguna queja. Ya no les voy a cambiar el nombre. Ahorita les mando el siguiente enlace y vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Ahorita nos vemos, ahorita les seguimos. Dice Diego, todo bien, muy bien. Entonces ahorita les mando el enlace.